El doctor Carlos Morínigo está en comunicación con nosotros hasta hora de la mañana. El doctor fue el que hizo el procedimiento donde le extrajo la prótesis a este hombre que estuvo 22 días internado en otro hospital y luego fue derivado al INERAM. Fue supuestamente por un ataque de asma, pero encontró Morínigo que tenía... ¿Qué cosas raras ya sacó Morínigo de... ¿Neumólogo o Sí. odontólogo? Él saca cosas. Erea. Sí, rebautizado, saca cosas. Doctor Morínigo, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día, Santiago, a vos y a todos los compañeros que están ahí en piso. Bueno, doctor, explícame un poco qué es lo que pasó, porque no entiendo. No entiendo cómo el hombre no se dio cuenta que no tenía los dientes. No entiendo cómo refirió un ataque de asma. No entiendo cómo estuvo 22 días en un hospital y que ahí recién le hicieron radiografía hasta derivarlo a INERAN y vos llevaste adelante el procedimiento finalmente sacando una prótesis. No entiendo nada. Explícame, doctor, por favor, te pido. Les cuento cómo fue la situación, Santiago. Es un paciente de 48 años que es del interior del país, conocido asmático. Él fue a consultar por urgencias con una crisis de asma que suele tener eventualmente. Él fue tratado ambulatoriamente por una crisis de asma. Él no recuerda aparentemente el haber aspirado o al haber tenido una pérdida de su dentadura. Por lo visto no la utiliza o no la utilizaba en forma correcta. Fue a múltiples visitas en urgencias que no mejoraba el cuadro. Y posterior a eso, 20, 21 días después, fue a consultar con un especialista quien pidió una radiografía de tórax en ese momento ante la no mejoría del cuadro de base que era asmático, y ahí constataron que era un elemento metálico que estaba alojado en el pulmón izquierdo. Y de ahí es derivado ya el INERAN con nosotros, y a nosotros al evaluar la tomografía, lo más frecuente es tener prótesis dentaria en los pulmones. Pero lo llamativo es que este señor sí recuerda un evento, pero nunca comentó eso. Entonces, creo que habrá tenido un poquitito de alteración de conciencia en el momento en que aspiró este puente de dientes. Claro, eso explica un poco más, de alguna manera, pero no sé si él después te dijo, doctor, que cuando hablaron después del procedimiento y cuando se recuperó, cuando él se dio cuenta que ya no tenía los dientes y qué pensó que se le perdió. Él pensó que se le perdió o que tragó el diente. No comentó nada porque él pensó que había tragado. Y como son frecuentes probablemente sus crisis de asma, él no le dio, no hizo un análisis de eso, ¿verdad? Porque, o si no, si le decía ya al médico en ese momento, el médico enseguida iba a derivarnos a nosotros. Esto es lo más raro que encontraste, doctor, en el trabajo que haces, o qué fue lo más raro que encontraste. No, Santi, acá tenemos como 200 cuerpos extraños, resorte, arito, tapa bolígrafo, perdigón de escopeta, a ver, estos balines de aire comprimido, una serie de cuerpos extraños. ¿Y con quiénes se complica más habitualmente, doctor? Con los chicos. Con los niños es una eventualidad, una emergencia pediátrica, y con los adultos generalmente ocasiona neumonía y destrucción del parénquima pulmonar, pero en los niños es más agudo. Y generalmente en los niños lo que más realizamos son extracciones de semillas biológicas, o sea, las semillas de maní, las semillas de el pororó, el maíz, y semillas de frutas. Doctor, claro que aprovechando nomás, claro que la primera medida es evitar dejar al alcance de los chicos, ¿verdad? Pero parece increíble, de algún lado encuentran y de repente se encuentran con algo que cayó y uno no se dio cuenta. ¿Qué hacer ante una situación de urgencia, doctor? ¿Cuál es el auxilio más pronto que se puede dar ante un episodio donde un niño eventualmente lleva una moneda a la boca o eventualmente está comiendo pororó que no debería luego comer realmente un chico muy chico, porque es un peligro? ¿Qué se debe hacer como primera medida, doctor? Lo primero, Santiago, es siempre, es lo que vos estás diciendo, tener cuidado con lo que el niño, sobre todo
en la franja etaria de 0 a 5 años, donde ellos tienen todavía un trastorno en la deglución. Ellos todavía no tienen muy mecanizada la deglución y el reflejo de la tos también es ineficiente a veces. Tener en cuenta que los objetos menor al tamaño de la apertura de la boca no tienen que estar cerca de ellos. Hay que evaluar la zona donde le vamos a dejar a nuestros niños. En el caso de que ocurra un accidente, como vos decís, que puede ocurrir, debemos saber implementar la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich es una maniobra que es eficaz si es que se hace a tiempo y en forma. Nunca introducir los dedos sin observar el objeto en la boca del lactante porque podemos hacer más daño que bien. Pero la maniobra de Heimlich es una maniobra que es eficaz, que puede solucionar el problema de entrada, pero después ya rápidamente llevarlo a emergencias. Este paciente ya fue dado de alta, ya está en su casa. Este paciente está todavía en el NEDAN, creo que en el transcurso del lunes podemos darle de alta ya. Ya. Doctor, ¿y la radiografía es normal que no se le haya hecho hasta 22 días después? Antigamente a un paciente con crisis de asma, en sus primeras consultas, si es que yo no escucho nada en los pulmones, no se hace de rutina una radiografía de tórax, ¿sí? Ahora, podemos decir que hubo de repente, no se escuchó bien el pulmón y no se dieron cuenta de repente que entraba menos en un pulmón el aire, pero son tecnicismos que uno no puede opinar ni hacer hipótesis. Pero sí te puedo decir que la radiografía de tórax no es un estudio que se hace de ingreso a un paciente con crisis de asma, a no ser que escuche yo algo raro en los pulmones. ¿De dónde lo habían derivado, doctor? ¿De dónde vino él? Del Guairá, Santiago. ¿Del hospital regional de ahí? Sí, señor, así mismo. Ya. Doctor, muchas gracias. Fuerte abrazo. Un abrazo para usted, a cuidarse. Hasta luego. Hasta luego, señor. Caso cerrado. Ahí está, caso cerrado. Sí. Totalmente. Ahora se comprende un poco más. Ahora se comprende más y para mí también es determinante la aclaración de que no era un paciente internado, sino que era un Claro. tratamiento ambulatorio. Sí. Ambulatorio. Entonces él se iba por la sintomatología que estaba presentando. Y también que el doctor explique ahora que no es de rutina que le aplican una radiografía, Mm. salvo cuando ya notan que el cuadro no está evolucionando. Y vayan a su odontólogo, Sí, vayan. ¿verdad? vayan, sí. Vayan, háganse los controles. O cuenten, porque el Cuenten. señor no contó. No, no, Claro. Por eso tuvo tanto tiempo. Sí, sí. Vayan a su odontólogo, háganse controles permanentes. menos mal que fuimos incisivos para conocer bien la historia. Claro.